Hello. Bien, hoy vamos a empezar un nuevo tema que va a ser el de equilibrio ácido-base. Es decir, vamos a empezar a ver un poco cómo funciona el tema del pH, cómo funciona el tema de las moléculas que actúan como ácidos, las que actúan como base. Entonces vamos a empezar por una serie de elementos de conocimiento previo, digamos. Bien, hay determinadas sustancias, determinadas moléculas que cuando están en disolución, en una disolución acuosa con el agua, intervienen en su... o sea, reaccionan de determinada forma. Entonces vamos a ver qué reacción sería, ¿no? En primer lugar vamos a ver lo que ocurre dentro de el agua, propiamente dicha, sin tener nada disuelto. El agua, en una proporción concreta de casos, reacciona consigo misma para dar lugar a una especie que se encuentra en el equilibrio, que va a ser de sus iones. Serían los iones del agua, es decir, dos moléculas de agua interaccionan para formar las especies iónicas del agua, que son el ion hidroxilo y el ion hidronio, ¿vale? Que serían, o hidrogenión, ¿no? Que sería el H3O+ y el OH-. De tal manera que ha ocurrido esta reacción. Bien, la concentración de esta sustancia de aquí y de esta sustancia de aquí en el agua pura es exactamente de 10 elevado a menos 7 molar. Es decir, por cada litro de agua vamos a tener 10 elevado a menos 7 moles de este ion y lo mismo de ese otro. De tal forma que si hacemos la constante de equilibrio de esta reacción a 25 grados Celsius, aunque eso no nos interesa mucho porque vamos a utilizar el valor siempre a 25 grados, va a ser de, dado que tiene la misma, pues va a ser de 10 elevado a menos 14. De tal forma que el producto iónico del agua va a ser igual al producto entre la concentración de OH- y la concentración de H3O+. Eso es lo que ocurre con el agua. Bien, en el agua pura vamos a tener siempre estas condiciones. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas sustancias que interactúan con el agua cuando están en disolución con ella y alteran este equilibrio que estamos viendo aquí. De tal forma que cambian las concentraciones de las diferentes especies iónicas del agua y aparecen propiedades diferentes. Estas sustancias son las que son llamadas ácidos y bases. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la reacción que ha ocurrido con el agua, lo que ha pasado es que esta molécula de aquí ha perdido un H+ y se lo ha dado a la otra. De tal forma que la molécula de atrás... Uy, se ha cambiado. La molécula de atrás ha perdido un OH-, perdón, ha perdido un H+ quedándose como OH- y la primera molécula de agua ha ganado ese H+ y se ha quedado como H3O+. Bien, a eso precisamente es a lo que se conoce como un equilibrio ácido-base, porque hay un intercambio de protones, dado que a los H+ los vamos a llamar protones. Ese intercambio de protones es de lo que se trata una sustancia ácido y una sustancia básica. Los ácidos van a ser todas las moléculas que son capaces de ceder esos protones al agua, y las bases son aquellas que son capaces de captar esos protones del agua. De tal forma que, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que evidentemente sabemos que es un ácido porque precisamente se llama ácido clorhídrico, cuando interacciona con el agua va a formar el ion cloruro y el hidrógeno del cloruro, del clorhídrico, va a cederlo para dárselo al agua, de tal forma que el agua va a ganar un nuevo hidrógeno y va a formar el catión H3O+, es decir, este ion del agua. De tal forma que si echamos ácido clorhídrico en agua y hacemos una disolución de ácido clorhídrico y agua, esta reacción va a ocurrir. De tal forma que se van a generar H3O+ extra en dicha disolución. ¿Qué ocurre? Que como estamos en un equilibrio, porque si nos fijamos esto de aquí es un equilibrio, si la cantidad de H3O+ cambia porque aumenta al añadir ácido clorhídrico, como debe mantenerse el producto iónico del agua constante, puesto que es una K, es una constante, la concentración de OH- debe bajar porque ésta ha subido. ¿Me explico? De forma que cuando yo añado cualquier ácido en disolución con el ácido va a ceder ese hidrógeno al agua, incrementando
la cantidad de iones H3 o más, y para mantener constante el equilibrio debe disminuir la cantidad de OH en menos. ¿Vale? Por lo tanto, altera el equilibrio que hay, la cantidad que hay, la concentración que hay de esas dos formas iónicas del agua. Todo eso se puede cuantificar, de manera que ahora veremos cómo se hace. Entonces, por lo pronto nos debemos de quedar con que las sustancias ácidas son aquellas que ceden los protones y las básicas las que los captan. De tal forma, voy a dejar otra vez la ecuación del agua puesta aquí, más limpita, para ver ahora la relación con los demás factores. Entonces, esto recordemos que es un equilibrio, ¿vale? Lo que ocurre es que, claro, el equilibrio que se hace aquí se hace con el agua. Entonces, el agua normalmente no se tiene en cuenta en las constantes de equilibrio porque es el disolvente, ¿vale? Pero bueno, para el producto iónico lo podemos utilizar. Recordemos que esto vale la concentración de OH- por la concentración de H3 o más, siempre va a valer 10 elevado a menos 14. Bien, el ácido clorhídrico era un ejemplo que vamos a dejar puesto también. Entonces tenemos que el ácido clorhídrico bueno, lo voy a relacionar con el agua, que no lo he relacionado con el agua. Interacciona con el agua para formar H+, H3O+, y cloruro. Bien, la primera cosa que vemos es que esta flecha es unidireccional, es decir, no hay un equilibrio. En la disolución del ácido clorhídrico con el agua, en la reacción del ácido clorhídrico con el agua, no se forma un equilibrio químico, se forma una única dirección. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque se trata de un ácido fuerte. La constante de dicha reacción es tan alta que es prácticamente irreversible, es decir, va a ocurrir solamente en un sentido, por tanto ni siquiera nos la van a mencionar. Esto se llama ácido fuerte. Fuerte porque la reacción ocurre de forma completa y no hay un equilibrio, es decir, todo el ácido clorhídrico va a reaccionar de esta forma. No va a quedar nada. Esto se cumple para todos los ácidos hidrácidos, por ejemplo, el fluorhídrico, el sulfhídrico, el yodhídrico, el bromhídrico, el clorhídrico, todos esos, todos los que acaben en hídrico, digamos. Los ácidos orgánicos, por ejemplo, se denominarán ácidos débiles, como por ejemplo el ácido acético. Tenemos el ácido acético, si no recuerdo mal, es CH3, COOH, y cuando interacciona con el agua, sí se forma un equilibrio, porque al ser orgánico es un ácido débil, y el H del grupo carboxílico, que es el grupo ácido, es el que reacciona con el agua, de tal forma que se forma acetato y H3O+. Esta sería la reacción de equilibrio del acético. Y este sería un ácido débil, puesto que se forma un equilibrio al no disociarse por completo el ácido acético. Se forma un equilibrio y por tanto va a tener una constante de equilibrio que al ser un ácido vamos a llamar K sub A, que en este caso va a ser pues la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Es decir, no lo voy a poner. Es exactamente igual que cualquier constante de equilibrio de las que hayamos visto anteriormente, ¿vale? En cualquier otro de los temas. Pues va a ser K sub A. Bien, por otro lado tenemos las bases. Las bases son sustancias que en este caso ceden protones al agua. Voy a poner una base, bueno, voy a poner esta, sí. Ceden protones al agua. Perdón, captan protones del agua, H2O. De tal forma que un protón del agua va a salir de aquí y lo va a captar el NaOH, de tal forma que se va a formar un NaOH2 y un OH-. Voy a poner al revés, ¿vale? Para borrar ahora lo que quiero hacer. Se va a formar OH- porque el agua va a perder un protón, por tanto se va a quedar como OH-, y luego va a formarse NaOH2, que lo va a captar. Pero si nos fijamos, esto de aquí es agua, por lo tanto lo puedo separar y se me va a formar un sodio más y un agua. Y dado que la reacción necesita de agua, pero también la forma, se puede simplificar y se queda como NaOH, que se disocia en Na+ y en OH-. Bien, esta reacción es una base fuerte y va a ser muy típica de los hidróxidos. La gran mayoría de los hidróxidos van a ser bases fuertes. Pero también tenemos bases débiles, en las que sí se establece un equilibrio, como puede ser, por ejemplo, el amoníaco, que cuando interacciona con el agua forma una reacción de equilibrio, una
doble flecha, y va a quitarle un protón al agua, va a formar ion amonio y aquí se va a quedar un OH-. Y esto va a ser una base débil. Y como tal va a tener una K sub B, que es la constante de equilibrio de las bases. De tal forma que tenemos ácido débil con K sub A, ácido fuerte sin K sub A, base fuerte sin K sub A y K sub B, que es para las débiles, las bases débiles. Bien. De tal forma que en todas las reacciones ácido-base va a haber una sustancia que capte los protones que otra le cede. Por tanto, en todas las reacciones de ácido-base va a haber un ácido y una base. De tal forma que aquí el ácido va a ser el ácido clorhídrico, porque va a soltar el hidrógeno, y el agua va a ser la base porque va a captarla. De la misma manera pasa en la reacción de abajo, en estas dos pasa lo mismo. Y aquí pasa al contrario. Aquí es el NaOH el que capta el hidrógeno y el agua sería el ácido. ¿Vale? Y en el amoníaco igual. El amoníaco captaría el hidrógeno del agua y por tanto el agua sería el ácido y el NH3 sería la base. Bien, pues este sería el resumen general entre ácidos y bases. En todas las reacciones, la sustancia que interacciona como ácido o como base, el resultado de dicha reacción va a tener el efecto contrario. Por ejemplo, en el amoníaco, esto ha quedado claro que es una base, porque el NH3 ha captado un protón. Esto se va a conocer como base. Pero el amonio, como la reacción puede ser también al contrario, va a actuar de la forma contraria. Es decir, el amonio soltaría un protón para formar de nuevo NH3, con lo cual esto es un ácido. ¿Vale? Al ácido de una base se le llama ácido conjugado, porque el principal es una base, que en este caso es el NH3, y el NH4 es el elemento que se forma al captar ese protón y se consigue siendo un ácido conjugado. Es decir, todas las bases tienen un ácido conjugado y todos los ácidos, como puede ser el ácido acético, que es un ácido porque suelta protones, tienen su base conjugada. Porque el acetato puede captar un protón para volver a ser ácido acético. Por lo tanto, es una base. En este caso, conjugada. Y este sería el ácido. Y eso pasa en todas las reacciones. Con el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio pasa exactamente igual. El sodio sería una base conjugada, un ácido conjugado. Y el ácido clorhídrico y el cloruro sería una base conjugada. Lo que pasa es que con los ácidos y bases fuertes no tiene mucho sentido hablar de esto porque no van a volver la reacción en sentido contrario y por tanto no van a captar ese protón ni van a soltar otro protón ni nada de eso. ¿Vale? Pues hasta aquí sería el resumen general. A falta de un detalle, y es que hay sustancias que pueden actuar como ácido y como base. De tal forma que el agua, por ejemplo, en el caso de las dos reacciones de arriba va a actuar como base, puesto que es la que va a captar el protón para formar esto. Pero en las dos reacciones de abajo va a ser el ácido, porque es el que suelta el protón para dárselo al NH3 en este caso. Entonces también puede actuar como base. A esas reacciones, a esas moléculas se llama anfóteras. Sustancias anfóteras son aquellas que pueden actuar como base o como ácido en función de la reacción. Bien, pues todo esto sería el resumen inicial, la introducción inicial. Pero vamos a dar un pasito más, vamos a hablar ya de pH. Dado que hemos establecido la reacción del agua como reacción principal, vamos a tener dicha reacción formándose aquí. Sabemos que su constante de equilibrio va a ser 10 elevado a menos 14 y que se da por la multiplicación de las concentraciones de los iones del agua. Bien, pues el pH es una forma logarítmica de medir esa concentración, de tal manera que la concentración de H3 o más, que sabemos que es en el agua pura de 10 elevado a menos 7, en lugar de ponerlo como un dato de 10 elevado a menos 7, que es un número un poco feo de escribir, se basa en una escala logarítmica, que es el pH. Entonces, si el pH sería el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Por qué? Porque si yo le hago el pH, que sería menos logaritmo de 10 elevado a menos 7, esto da 7, que es un número mucho más fácil de manejar. Con lo cual, como el número máximo de concentración que puede tener es 10 elevado a menos 14, y lo mínimo evidentemente es el 0, si hacemos la escala logarítmica usando el menos logaritmo, lo que se nos forma es una escala entre el 0 y el 14, estando la mitad en el 7. De tal forma que por debajo del 7 va a ser ácido
y por encima de 7 va a ser básico. ¿Por qué lo sabemos? Porque como dicha escala, dicho número va a depender de la concentración de protones o de H3 o más, si la concentración es mucho más alta, el exponente va a disminuir, porque al ser negativo, un número más pequeño negativo es más grande. Con lo cual, al hacerle el logaritmo, se va a quedar un número más pequeño. Por ejemplo, 10 elevado a menos 3 nos daría un pH de 3. Y 10 elevado a menos 3 es más grande. Con lo cual, habrá más H3 o más. ¿Por qué lo sé? Porque en un ácido, como puede ser el clorhídrico que hemos visto antes, se va a formar H3 o más. Por tanto, va a incrementar la concentración de aquí. Va a hacer que aumente ese número. Por lo que yo, al hacerle el menos logaritmo, me va a salir un número más pequeño. Por el contrario, si tengo una base, al aumentar la cantidad de OH3, H3 o más, va a disminuir la de OH menos. Al disminuir la de OH menos, el exponente se va a hacer más grande. Y al hacerse más grande, el número va a aumentar también. Porque va a ser 10 elevado a menos 10. Y ese 10, al hacerle el logaritmo, va a ser 10. Entonces va a estar un número por encima de 7. Y esa sería la escala. De tal forma que si yo quiero averiguar cuál es el pH de una disolución, lo único que tengo que medir es la concentración de protones y hacerle el menos logaritmo de la concentración. Los menos logaritmos decimal. La misma escala se puede hacer con el pOH, que sirve para exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar la concentración de protones, utilizamos la concentración de OH-. Con lo que nos viene mucho mejor para tratar las bases. Y la escala sería exactamente la misma entre 0 y 14, que son los números comprendidos por el producto iónico del agua, pero ahora va a ser al revés. Entre el 0 y el 7 va a estar el pOH básico, por la misma razón que antes, y entre 7 y 14 va a estar el pH ácido. De tal forma que esta sería, pues bueno, toda la parte teórica de la introducción de ácido-base. Es decir, lo que nos tenemos que quedar claro es que tenemos una reacción de equilibrio entre dos moléculas de agua para dar lugar a sus estados iónicos y que hay una balanza, un equilibrio entre esos estados iónicos que tiene que dar siempre el producto iónico de las molaridades, de las concentraciones de dichos iones 10 elevado a menos 14. De tal forma que si uno incrementa, el otro tiene que disminuir para mantener ese 10 elevado a menos 14 en equilibrio. Y que sustancias en disolución con el agua pueden alterarlo, ya que si esas sustancias sueltan protones o generan protones, el equilibrio se va a desplazar para aumentar los protones bajando los OH, lo que me genera un pH más bajo. De tal forma que si yo tengo una base, voy a incrementar el número de OH- y por tanto voy a hacer que se reduzca el de H3 o más, alterando también así el pH. Es decir, esto al final va a ser un equilibrio. Vamos a ir haciendo poco a poco otros vídeos de introducción, vamos a ir haciendo otros vídeos, otros ejercicios y demás, conforme vayamos haciendo preguntas teóricas y cuestiones. Pero este va a ser la introducción a la parte del pH. Así que nada, ya seguiremos.